¿Qué tal, hermanos? Bienvenidos una vez más a nuestro repaso de la lección de la Iglesia Central de Tuxtla Gutiérrez, Adventista del Séptimo Día. Les damos una muy cordial bienvenida y qué bueno que están con nosotros. Mi nombre es Jonathan Jerónimo y estoy con Cristian Mejía. Gracias, Johnny. Bienvenidos, hermanos. Es un gusto, un placer, un honor estar con ustedes nuevamente una semana más de este trimestre. Agradecemos a las personas que la semana anterior nos dejaron comentarios. Dios les bendiga y qué bueno que siguen acompañándonos sábado a sábado en este estudio de la escuela sabática. Esta semana el título de la lección es La historia de fondo, el prólogo. Y suena bastante profundo, ¿verdad? Así es. Me sorprende cómo cada autor de cada evangelio tiene un estilo particular, ¿no? Y le da su toque y nos guía de una manera distinta, pero todo apunta hacia el mismo lado, ¿no? Entonces, la intención de esta semana es que Juan nos quiere mostrar, como lectores que somos, las principales verdades acerca de Jesús. Ese es el propósito. Y así como hemos estado platicando el trimestre pasado acerca de Marcos y podemos analizar cada uno de los evangelios, el evangelio de Juan tiene un propósito específico, que es señalar la divinidad de Jesús y quién es Él, de dónde proviene. Y por eso mucho de lo que vamos a estudiar en esta semana y también en las semanas posteriores tiene que ver precisamente con eso. Juan hace énfasis en la identidad de Jesús, no solamente como un Mesías terrenal, sino como la persona divina en la que se encarnó este ser divino que tuvimos con nosotros en la tierra. Así que esta semana estuvimos platicando precisamente acerca de eso, de la divinidad de Jesús. Y en esta primera parte de la lección vamos a estar hablando acerca de Juan capítulo 1, los primeros versículos que a primera vista, si los leemos, pueden ser un poco difíciles de entender por los términos que tiene, pero vamos a ir retomando cada uno de ellos poco a poco. Así que acompáñenos en este comentario de la lección. Y como bien dices, nos introduce al versículo 1 del capítulo 1. Y la primera frase que dice: en el principio era el verbo. ¿Quién es el verbo? Aquí Juan está utilizando términos que podemos encontrar en la creación. El primer versículo de la Biblia comienza precisamente así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y entonces aquí Juan está haciendo también un paralelismo y está utilizando las mismas palabras que se utilizan en Génesis. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Aquí está señalando Juan a Jesús como el verbo. Nos está presentando a la persona de Jesús, diciéndonos: Jesús nació aquí en la tierra, pero aquí no empezó su existencia. Su historia, es en el principio, desde que la tierra fue creada, Jesús ya estaba en la existencia, o ya existía. Entonces Él estuvo en la creación. Exacto. Entonces lo que nos afirma Juan es que Jesús es eterno. Así le es. Precede toda la historia humana y le precede la creación, porque Jesús presenció el inicio de la creación. Y la siguiente frase es: y el verbo estaba con Dios. Entonces aquí también nos deja ver otra gran verdad bíblica muy importante, que Jesús ha estado desde el principio o desde antes de la creación. ¿Con quién? Con Dios mismo, con su Padre. Así es. Y aquí podemos nosotros notar precisamente el principio de la Trinidad también expresada en Juan. Como Jesús, el verbo, estaba desde el principio, estaba con Dios, y después continúa diciendo: y el verbo era Dios. Y el verbo era Dios. Entonces Juan presenta desde el inicio, desde el prólogo de su libro, desde el prólogo de su evangelio, la divinidad misma de Jesús. Él comprendió y entendió que Jesús no era simplemente un libertador o no era un ser creado por Dios para venir a ayudarnos, sino que era Dios mismo encarnado en la humanidad para poder darnos salvación. Entonces, retomando esta pregunta, ¿cómo Jesús estaba con Dios y al mismo tiempo era Dios? Esto aquí nos reafirma lo que nosotros creemos firmemente, que es la Trinidad. Y si vamos nuevamente a Génesis, como mencionaste hace rato, recordemos que menciona en el relato de la creación que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Entonces, todos estos elementos siguen confirmando la divinidad de la existencia y la naturaleza divina del Señor. Y la lección también dice que el verbo estaba con Dios. Todos estos elementos de que en el principio era el verbo, Jesús es eterno.
Después nos dice, y el Verbo estaba con Dios. Jesús y el Padre han estado y permanecido juntos desde el principio de, no sabemos, de los tiempos mismos, por así decirlo. Siempre han estado ellos juntos. Y entonces luego reafirma la divinidad de Jesús. Y Jesús era Dios, el Verbo era Dios. Entonces todo esto nos hace entender que tal cual se nos ha enseñado, tal cual hemos leído, hemos aprendido, la divinidad de Jesús es bíblica, es verdadera. Y ahora yo te preguntaría lo siguiente: si nosotros dudáramos de la divinidad de Jesús, ¿cómo pondríamos en peligro nuestra teología? Pues es muy importante que podamos comprender este punto del origen de Jesús, de dónde proviene y quién es su identidad. ¿Por qué? Porque si Jesús no fuera Dios mismo, si Jesús fuera nada más un ser creado, si Jesús nada más hubiera sido creado con el propósito único de morir en la cruz, pues prácticamente no hay una remisión de pecados, es decir, no hay un sacrificio válido para que nosotros podamos tener acceso y la gracia hacia la vida eterna. Es decir, es como por ejemplo si yo tratara de morir por ti, por ejemplo. Yo tengo mi propia carga, yo soy un ser humano creado también, no puedo morir por nadie más. Te agradecería el gesto, pero, sí, no serviría de mucho. No sería, la verdad no tendría sentido, porque somos seres creados de alguna manera. Entonces cada uno de nosotros está en su lucha, y por más que podamos querer hacer un sacrificio por alguien más, no valdría como lo hizo Jesús. Entonces nuestra teología está basada precisamente en que Jesús es el Hijo de Dios y es Dios mismo también. Si así no fuera, entonces todo lo demás en lo que creemos pues no tendría sentido, porque no tendríamos acceso a la salvación por medio de la sangre de Jesús. Bueno, ahora vamos a retomar nuestro estudio en el capítulo 1 y versículo 14 de Juan. Y aquí nos habla acerca del Logos. ¿Qué es el Logos? Ok, recordemos que la Biblia y los evangelios, los originales están en griego. Entonces voy a leer Juan capítulo 1 versículo 14 para que podamos comentar este versículo. Dice: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria como del unigénito del Padre. Y aquí lo que comentábamos precisamente es la palabra logos. En el original logos está haciendo alusión al verbo, como lo estamos traduciendo en el español. Y esta palabra tiene una implicación filosófica muy amplia, porque podemos encontrar muchos filósofos, pensadores que han tratado de explicar con este concepto del logos la estructura del universo, cómo está formado de alguna manera. Pero Juan nos dirige hacia el logos, hacia el verbo, como Jesús mismo, Dios mismo. Es importante la intervención de Juan en esa época de la historia, porque mientras el mundo que no profesaba la fe cristiana intentaba entender por otros lados sus propios logos, Juan lo dirige hacia el camino correcto, hacia el camino verdadero. Entonces, el logos para nosotros, de acuerdo a lo que estamos estudiando, el logos es la palabra de Dios. También podemos decir que el logos es Cristo mismo. El ministerio de Jesús es nuestro logos, y a partir de ahí nosotros entendemos la estructura de todo. Es algo que me llama la atención del versículo que leíste, porque dice que el logos habitó entre nosotros. Hace poco preparaba un estudio sobre el santuario y lo relaciona con esto que menciona aquí, que la palabra habitó se puede traducir como tabernaculó, y nos hace referencia al tiempo del antiguo Israel en el desierto, cuando el Espíritu de Dios quería habitar la presencia de Dios en medio del pueblo. ¿Y por qué medio lo hizo? Por medio de un santuario. Pidió entonces que le hicieran una tienda, que la lección así es como lo dice: colocar una tienda. Eso significa habitar, pero también se puede entender como tabernáculo. El Espíritu de Dios quiere habitar entre nosotros, para que de esa forma nosotros entendamos nuestro logos. Y lo importante que presenta Juan aquí es que el logos habitó entre nosotros, es decir, se hizo carne. No solamente fue en espíritu, o no solamente fue con la gloria, por así decirlo, de Dios, sino que veló esa gloria para que nosotros como seres humanos, o los seres humanos en su tiempo, pudieran convivir con ese logos que es Jesús mismo. Entonces, ¿en qué otra teología podemos encontrar este grande amor que tiene este logos, este Señor supremo, para poder hacerse carne
y de alguna manera habitar entre nosotros. Y no solamente habitar, sino morir por cada uno de nosotros. Y es que era vital el que habitara y tabernaculara en medio de nosotros, porque como mencionaste hace rato, de no haber sido así el ministerio de Jesús, no hubiésemos tenido el acceso a nuestra salvación. Así que es básico, fundamental entender nuestro logos, estudiar nuestro logos, buscarlos, apegarnos a él, porque así entenderemos lo que necesitamos para nuestra salvación, para nuestra vida familiar, cristiana, social, todo lo que abarca nuestra vida. Ese es nuestro logos. En la siguiente parte de la lección vamos a hablar acerca de una realidad que incluso vivimos hoy en día y que también pasó Juan y los discípulos y todas las personas que conocieron a Jesús. La lección en esta parte del día martes y miércoles nos hace alusión a los sentidos de oír o no oír la palabra y de creer o no creer. Y en los textos de referencia, que es Juan 1, del 9 al 13, nos habla acerca de que Jesús es la luz. Vino la luz a este mundo, pero no todos tomaron esa luz. Y además dice ahí, a los suyos vino, pero no le conocieron. Y aquí Juan presenta una dura realidad y que tiene que ver también con la decisión que nosotros como seres humanos tomamos. Jesús vino a este mundo, Jesús es la luz que vino a alumbrar, pero depende de nosotros que aceptemos o no aceptemos esa luz. Y en la lección nos viene comentando acerca de este sentido que nosotros debemos tener para oír la palabra, porque muchos escucharon. Y Juan más adelante, en capítulos más adelante, hace alusión también de que otras personas escucharon, otras personas vivieron con Jesús y reaccionaron ante a lo que estaba haciendo Jesús, y muchas otras personas no. Aquí la relación tiene que ver con cómo las personas que conocieron a Jesús se relacionaron con él, cómo atendieron a las indicaciones e incluso a las reprensiones que hacía Jesús con cada uno de ellos. Entonces aquí debemos nosotros estar atentos. Jesús es la luz, nos queda claro. ¿Qué vamos a hacer nosotros con esa luz en nuestra vida? Y ahora, viéndolo desde otra perspectiva, conforme a lo que venimos estudiando del inicio, que Jesús es parte, o sea, fue autor de la creación, el venir a encontrarse con su creación y que su propia creación no lo haya aceptado, no lo haya reconocido o recibido bien, pues ha de haber sido un shock, ¿no? Porque el Señor Jesús ha demostrado durante toda la historia de la humanidad cuánto ama a su creación, cuánto está preocupada por su creación, por su pueblo escogido, y ahí está constantemente diciéndonos: yo quiero ser tu Dios, yo quiero ser tu Salvador. Y cuando vino a decirnos: ya estoy aquí, soy el Salvador y lo voy a demostrar, pues la creación no reaccionó de la mejor manera. Así es, y en esta parte de la lección hace ahora sí que se redondea el libro de Juan. ¿En qué sentido? La semana pasada estuvimos hablando acerca del final de Juan, de los versículos finales. Nos dice que escribió estas cosas para que conociéramos y viéramos que Jesús era pues el Hijo de Dios, y que creyéramos precisamente en esto. Y en el prólogo, en esta parte en la que nos está explicando qué es la luz, es acerca de cómo nosotros podemos ser hijos de Dios. Entonces aquí cierra de alguna manera: si tú aceptas, si tú crees en Jesús, entonces eres un hijo de Dios, automáticamente estás siendo parte de su rebaño, y de esta manera la luz está llegando hacia ti. Entonces si nosotros recordamos, la mayoría de los discípulos no eran grandes escritores, a lo mejor no eran personas tan letradas, pero lo bonito del libro y cómo lo podemos analizar nos indica que había inspiración divina en cada uno de ellos al momento de escribir estas palabras. Y ahora ibas introduciendo acerca de creer y no creer, y eso es lo que nos sigue guiando el estudio, que el grupo que increpaban a Jesús se dividía entre estas dos personas: los que creían y los que no creían, los que querían oír y los que se tapaban sus oídos para que no llegaran esas verdades a su corazón. La Biblia dice que hubo algunos al que quizás cerraron los ojos, se tapaban los oídos, pero la verdad llegó, pero endurecieron su corazón de tal forma de que no permitieron, por vergüenza, por mantener una posición social, una posición religiosa, muchas cosas. El detalle es que no. Y ahora en el libro de Juan hay algo interesante, que la palabra como concepto, creer o fe, creencia, no aparece, solamente aparece como verbo, como quien pone en práctica, acción. Exactamente, como acción.
Entonces es importante que en el libro de Juan este verbo, esta acción se repite tantas veces en comparación con todo el Nuevo Testamento. Quiere decir que el libro de Juan nos lleva a la acción, nos está invitando Juan a que creamos, y si creamos vamos a hacer cosas en pro de lo que estamos creyendo. Eso es lo importante. El liderazgo de la iglesia de ese entonces se negó. Las tradiciones, la posición, las costumbres fueron más importantes que el convivir con el Señor Jesús. Y es triste porque ellos debieron ser los primeros. Sí, tenían, digamos, el conocimiento para poder reconocerlo, pero pues no reaccionaron ante la luz que estaban ante ellos. Y es importante este punto que mencionabas, Cristian. El creer en Jesús no es solamente decir yo creo, sino es hacer, es creer como una acción. Y es precisamente nuestros hechos, nuestras obras, lo que nosotros hacemos, lo que refleja nuestra creencia. Si yo digo nada más creo en Dios, pero no lo conozco, no leo la Biblia, mi vida no está inundada de su amor, no refleja su amor, pues entonces nada más estoy creyendo en palabra. Recordemos que incluso Satanás cree en Jesús, es decir, sabe quién es, pero no lo tiene como su Salvador. Entonces ahí es donde nosotros debemos tomar una decisión, como lo menciona la lección. Esto se divide en dos grupos, aquellos que creen y no creen. ¿Creemos y hacemos o no? Exactamente. Una creencia dejada en el sustantivo no significa nada, porque no implica una acción. Pero ahora ir a movernos, ir a demostrar que estamos creyendo. Si nos decimos cristianos es porque somos seguidores de Jesús, pero debemos demostrar que lo seguimos, debemos caminar, debemos ir, porque si no estamos como los ángeles malos o como Satanás, porque ellos tienen pleno conocimiento del Señor. Y si tú le preguntas, ¿creen en Él? ¿Dios existe? ¿Jesús es hijo de Dios? Van a decir que sí, porque lo saben y lo tienen presente. Pero es muy diferente el tener el conocimiento a aplicar entonces lo que tú ya sabes. Si sabemos las cosas buenas y las aplicamos, entonces somos sabios, somos hijos de Dios. Así es. Entonces, aquí está la decisión para cada uno de nosotros. Los invitamos a creer en Jesús, no como sustantivo, sino como una acción de todos los días. Y llegamos a la parte final de la lección, la gloria de Dios. Y vamos a ver cómo nos lleva Juan a través de dos versículos, donde vamos a hacer paralelismo, uno al principio y uno al final. Juan 1:14 ya lo leímos, pero vamos a ver ahora qué nos dice Juan 17. Juan 17, versículos 4 y 5. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciera. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo existiera. Hay que recordar que estas palabras las está diciendo Jesús, y es en el momento de su crucifixión, cuando se está preparando para entregar su vida por la humanidad. Y aquí vemos el tema de la gloria, que es recurrente. En los primeros capítulos, en el primer capítulo, en los primeros versículos, nos habla acerca de la gloria de Jesús y cómo vino a vivir aquí, y como unigénito del Padre, y mostró su gloria a través de su ministerio y de su vida. Y aquí está haciendo una comparación con la gloria que él estaba dando en la cruz. Pero me parece irónico esto. Sí, pues el momento de la cruz era, para ese tiempo de los judíos, era el peor escenario, era la muerte más vergonzosa, humillante, era para lo peor de la sociedad. Pero el Señor Jesús le está diciendo a su Padre, en este momento te voy a glorificar. Y es paradójico, porque cómo a través de un momento vergonzoso, humillante, se puede glorificar a Dios. Así es, y es que aquí es donde vemos la visión humana y la visión divina. Para nosotros humanamente este era un momento en el que Jesús parecía morir como un criminal, parecía que moría como el peor de los criminales, con el peor de los castigos posibles en ese tiempo. Sin embargo, divinamente se estaba culminando la obra de la salvación en la cruz. Entonces, la mano de Dios transforma cualquier momento para gloria de Él. Y se me viene a la mente el versículo de la Biblia que nos dice que para el cristiano todo le viene bien. Es decir, si nosotros nos ponemos en las manos de Dios, pues por más cosas malas aparentemente que nos puedan pasar, pues van a tener un propósito. Y entonces en este caso la muerte de Jesús, que parecía algo malo y vergonzoso, pues se convierte en un momento de gloria para el cielo. Y aquí debemos tener cuidado de no caer en la mentalidad que tuvo Satanás, porque Satanás en ese momento se estaba saboreando una gran victoria. Él estaba por festejar, por hacer una gran fiesta, porque estaba llegando ese momento que él tanto había preparado.
¿Cuántos de nosotros no estamos dispuestos a veces a pasar algunas pequeñas vergüenzas o pequeños momentos desagradables cuando el bien mayor es glorificar al Padre? Sin embargo, nos avergonzamos, tememos a veces por el que dirán, por nuestro trabajo, de muchas formas. Sin embargo, nuestra mentalidad debe ser como la del Señor Jesús, que en los momentos difíciles, a veces no agradables, que quizás nadie apetece, ni nadie quiere, ni levanta la mano, pero a veces ahí podemos glorificar al Señor Jesús. Y esto es lo que pasó. El momento más humillante para algunos del Señor Jesús, pues es el momento de mayor gloria para su ministerio y para la humanidad, porque gracias a ese momento vergonzoso, humillante, pudimos ver la gloria de Dios y hoy tenemos acceso a la vida eterna. Pongámonos en las manos de Dios para que esos momentos difíciles Dios los convierta en momentos de gloria, para que a través de las dificultades o de los problemas que podamos llegar a tener, pues podamos dar testimonio de que confiamos en un Dios viviente, en un Dios amoroso, en un Dios que vino, se encarnó, murió por nosotros y nos está esperando en el cielo. Ahora, entendiendo el prólogo de nuestro estudio de este trimestre, vamos a descubrir más verdades grandiosas de vida eterna y de beneficio para nuestra vida cristiana. Entender entonces el logos de nuestra vida cristiana nos hará transformar lo que creemos hasta ahora. Nuestra naturaleza pecaminosa quizás sea transformada al carácter del Señor Jesús. Así que sigamos estudiando, hermanos, sigamos aprendiendo más acerca del Evangelio de Juan y sigamos sobre todo conociendo a Jesús y sobre todo entendiendo el gran amor que tiene por cada uno de nosotros. Transformemos nuestra vida a través de la palabra de Dios y aquí los esperamos la próxima semana para seguir comentando, y como lo hemos dicho en anteriores ocasiones, queremos leer a cada uno de ustedes, queremos que comenten en cada uno de nuestros videos para que sepamos también que ustedes están en una comunidad con nosotros. Si tienen algún comentario, alguna duda, alguna pregunta, adelante y los vamos a leer, los vamos a escuchar y los vamos a comentar posteriormente. Agradecemos a quienes han compartido el video, porque ya tenemos noticias que en otros países nos han estado escuchando. Muchas gracias por compartir este mensaje. Creemos que el Espíritu Santo está trabajando y de una u otra forma para alguien puede ser de bendición. Gracias, los esperamos la próxima semana y ojalá que todos sigamos estudiando en nuestra escuela sabática. Johnny, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Cristian. Nos vemos la próxima semana. Dios les bendiga.